Buenas tardes, bienvenidos a Tecnología en Construcción 4. Iniciaremos esta asignatura con algunos conceptos y ejemplos de estructura en la arquitectura. Los docentes de esta asignatura somos Luis Rodríguez y Arturo Cisneros. Bien, el punto de partida para hablar de temas de estructuras es el reglamento, el marco regulador de la República de El Salvador. Todo se rige por la Ley de Urbanismo y Construcción. De esta ley se genera el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones denominado RECESCO del año 96. De este reglamento se derivan las normas técnicas. El reglamento es de obligatorio cumplimiento, es una instrucción a la ley y las normas son sugeridas, dependen de los sistemas constructivos. Así podemos observar que hay normas para sistemas constructivos de concreto, acero, mampostería, madera. Tenemos normas en El Salvador, dependiendo de su demanda de carga sísmica, o sea, diseño por sismo, diseño por viento, cimentaciones, control de materiales y la norma especial para diseño. Actualmente, de esta ley se deriva el reglamento a la Ley de Urbanismo y Construcción en lo relativo a parcelaciones y urbanizaciones habitacionales. También el reglamento en lo relativo del uso del sistema constructivo para adobe, que son de los más actuales del 2014, y el reglamento técnico salvadoreño para vivienda social. ¿Qué obtendremos de esta literatura? Bueno, primero para el diseño arquitectónico será regido, ya sea que consultemos la norma de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador o PAMS, que deriva del reglamento a la Ley de Urbanismo. O tomemos algunas indicaciones de estas normas. Bien. Para entrar en materia de estructura, primero haremos referencia a tres conceptos. Y aquí dice algunos conceptos introductorios. La referencia de este concepto es del ingeniero Roberto Melín, profesor de la UNAM. De manera semejante a lo que se estableció para los materiales y elementos, las características estructurales más importantes de un sistema son su resistencia, rigidez y ductilidad. El sistema debe poder resistir de manera eficiente las diversas condiciones de carga a las que pueda estar sometida la estructura y debe poseer rigidez para las diferentes direcciones en las que las cargas puedan actuar, tanto verticales como horizontales. Este concepto es muy poderoso y rige a un proyecto de edificación vertical. ¿Y qué es rigidez? Es la capacidad de un cuerpo de resistir la deformación por acciones externas al cuerpo. ¿Y qué es ductilidad? La capacidad de formación de un cuerpo sin llegar al colapso. ¿Y qué es resistencia? Es una característica generalmente de los materiales. Bien, todo esto debe conjugarse en un anteproyecto de arquitectura vertical. ¿Qué entra en juego en cada uno? Probablemente la ductilidad sea un tema más de ingeniería. La resistencia está más vinculada con los materiales y con el cálculo estructural, igual que la rigidez. Sin embargo, en la rigidez hay un parámetro, inclusive de cálculo, que es la geometría. Y en la geometría lleva mucha responsabilidad el diseñador arquitectónico. ¿Cómo funciona un sistema estructural? Todas las partes de la estructura actúan como un todo, sin que se produzca alguna falla local o pérdida de soporte o colapso, porque puede llevar al colapso. Pueden haber elementos conectores que unen diafragmas. Estos diafragmas son sistemas horizontales que distribuyen las fuerzas laterales a los elementos verticales si estamos hablando de sistemas ortogonales, tridimensionales, como podrían ser los pórticos o marcos, comúnmente denominados en nuestro medio. ¿Cómo funciona un sistema estructural? Bueno, a través de los diafragmas. Las estructuras esbeltas, el diafragma rígido debe ser detallado con especial atención, ya que si el diafragma fuera flexible, permitiría que los elementos del sistema resistente vertical vibraran en diferentes direcciones y esto es grave en zonas sísmicas, en sistemas estructurales. Iremos viendo más adelante algunos ejemplos que nos dirán qué es un diafragma, un sistema resistente vertical, que no son nada más y nada menos que las columnas. El diafragma es el entrepiso, compuesto por la losa y en las zonas sísmicas las vigas de canto. Bien.
¿Cómo funciona un sistema estructural? Siempre de la norma técnica de sismo. Pueden haber ensamble bajo la base, con efectos de volteo, nos está hablando de las cimentaciones. Separación entre edificios, su propósito es permitir que los edificios y sus partes respondan al movimiento sísmico en forma independiente. Y aquí vamos a citar un concepto del profesor López que dice: la separación debe ser al menos igual a la suma de los desplazamientos. ¿La separación de quién? Cuando nos encontramos en parcelas urbanas y en la necesidad de establecer estructuras, verificamos que no somos el único edificio en la ciudad, sino que tendremos vecinos. Un nuevo edificio vibrará en su propia forma, según sea su configuración geométrica resistente y dúctil. Entonces, esta vibración, estos desplazamientos que el edificio pueda tener, no deben afectar al vecino, así como el vecino no puede afectarnos a nosotros. Deben considerarse, por tanto, separaciones entre edificios. ¿Qué son estructuras regulares e irregulares? Esto es bien importante porque nos involucra a los arquitectos. Son aquellos que no tienen discontinuidades físicas significativas en su configuración vertical y en planta, o en los sistemas resistentes a fuerzas laterales. Ya veremos más adelante. Las estructuras irregulares son lo opuesto. Son aquellas que tienen discontinuidades físicas significativas, tanto en el eje vertical o en la dirección vertical, como en las direcciones opuestas o en las direcciones horizontales. Si estamos hablando de en sección y en planta, el edificio no debe comprender irregularidades para que su desempeño ante sismo sea óptimo. Ahora abordaremos los sistemas estructurales más comunes en la normativa salvadoreña. El sistema A son marcos no arriostrados, los cuales resisten cargas gravitacionales y laterales. Este sistema, para gran altura, tal vez no sea el más eficiente. El sistema B, marcos no arriostrados que soportan las cargas gravitacionales o para paredes enmarcadas o marcos arriostrados. Tal vez el sistema B es el que nos convendría. O el sistema C, que son sistemas formados por marcos no arriostrados y por paredes enmarcadas o marcos arriostrados. En anaranjado, en anaranjado, el sistema de carga que soporta, y en verde, el sistema resistente. Así, el sistema D, E y otros sistemas. Esta tabla resume de mejor manera los sistemas. Esta tabla tiene una fuente aquí consultada de la profesora de arquitectura con docentes del área de ingeniería. Bien, el sistema A, que decía que eran marcos no arriostrados y que soportaban cargas gravitacionales y cargas laterales. Las gravitacionales, como pudieron haberlo aprendido en sus asignaturas de estructuración, son aquellas que se dan por el peso propio, las cargas vivas, o cualquier otra carga que funcione en sentido de la acción de la gravedad. Pero el empuje lateral podría decirse que es un empuje que tiene tres componentes, una vertical y dos horizontales, pues las más dañinas serían las horizontales, porque harán que el edificio se desplace en el sentido horizontal. Ya iremos viendo esquemas. El sistema B separa el marco no arriostrado o marcos arriostrados y cada uno se lleva las distintas cargas. Quiere decir que esta es una forma de abaratar un poco más la estructura porque conferimos el rol de resistencia a empuje lateral a algunos elementos y dejamos a los pórticos o marcos resistir las cargas gravitacionales. Y luego tenemos otro tipo de sistemas más complejos, pero veamos que aquí, para cada sistema estructural también habrán sistemas constructivos. Sistema de marco de acero, de marco de concreto, paredes de concreto, paredes de mampostería, sistemas arriostrados de forma excéntrica, sistemas arriostrados de forma concéntrica, en fin, una serie de familia de sistemas estructurales en las que se puede clasificar. No debe haber una tendencia a hacer cualquier proyecto arquitectónico y darle el 100% de la responsabilidad de la estructuración a el área de ingeniería. Debe haber un trabajo conjunto, por tanto el arquitecto debe tener ciertos conocimientos de estructuración y de conformación estructural en plano, para que cuando genere su propuesta pueda hacerlo de una forma óptima. Bien, aquí hay algunos edificios del campus de la universidad y las clasificaciones en las que se presume que son, así por simple inspección. Esta clasificación se ha hecho con la ayuda del profesor Castellano.
Veamos que los edificios A y B se pueden clasificar por el sistema B porque tienen muros. El edificio C, por tanto, solo son marcos. Son 3 plantas y los marcos, o sea, el sistema resistente compuesto por elementos verticales y horizontales, sean estos columnas y vigas, sobre todo las columnas, tienen el rol de resistir la carga gravitatoria o gravitacional y la carga lateral. El edificio Martín Baró es un sistema de acero estructural que, al igual que el C, las columnas tienen el rol de resistir ambos tipos de cargas. En el caso de ICAS, son sistemas, los sistemas de estacionamiento son sistemas también tipo A, porque no hay arrastramientos. El caso de ICAS es diferente. Sistema B, vemos que los elementos que resisten el empuje lateral son conferidos, esa responsabilidad es conferida a los arrastramientos. Un ejemplo de cómo relacionar las dimensiones en planos con una edificación. Si visitáramos este edificio que forma parte del campus de la universidad, es un edificio de estacionamiento, es un sistema híbrido, un sistema de prefabricación industrializada de concreto, pero que tiene elementos colados in situ para reforzar o para generar un mejor desempeño ante sismo. Veamos. Circunscribe en un área en planta los elementos estructurales cuyas separaciones son los módulos. Tenemos diferentes cotas. Altura de piso a asiento de viga, esta es de las más importantes y la que más condiciona un espacio arquitectónico. Y tenemos diferentes tipos de alturas y diferentes tipos de separaciones. Veamos acá. Tenemos la altura de piso a asiento de viga primaria, que es aquella que se apoya sobre las columnas, pero que a su vez también detiene las estructuras de la losa o el diafragma, la altura a las estructuras del diafragma y la altura a la capa de compresión. Son 3 diferentes tipos de alturas que deberán ser compatibles con los otros sistemas que vienen dados por las instalaciones. Tenemos también la separación de las estructuras de las losas, que son los módulos que a veces definen la separación entre viga y viga. Veamos acá cómo estas superviguetas en T tienen una longitud entre apoyos de 12.5 metros. A eso se debe superalte, miren. Y veamos por acá estas supervigas que detendrán viguetas de un lado y del otro extremo. Bien, pues esta separación es el módulo de entrepiso. La separación de las columnas es el módulo estructural. Vemos que 12.5 en una dirección y 6.3 en la otra, en la más corta. Este es un sistema unidireccional, puesto que la vigueta solo carga en una dirección. ¿Qué longitudes nos afectan el diseño arquitectónico, el desempeño, sobre todo en los estacionamientos? Pues el 6.3, siendo 6 la longitud mínima para un ancho de doble circulación vehicular. Tenemos unos voladizos aquí y tenemos un eje de simetría en la estructura. Esto es positivo para zonas sísmicas. Y una longitud total de diafragma de 12.3, 12 en una dirección. Modulación de muros estructurales y para crear conciencia de cómo optimizar ese ejercicio de estructuración. Tomemos una planta con ese mismo sistema constructivo y veamos la dirección del norte. Coloquemos los ejes estructurales A, B, C, D, 1, 2, 3 en la dirección norte-sur. Veamos cómo aquí el entrepiso unidireccional estará cargado de este a oeste en estas que llamaremos vigas primarias que se apoyan a su misma vez en columnas, y veamos cómo los claros son de 10 por 10. O sea, el módulo en una dirección y en otra es igual. Pero el edificio tiene 3 módulos en una dirección y solo 2 en otra. O sea, el edificio es rectangular. Las columnas tienen la responsabilidad de resistir la carga gravitatoria. ¿Cómo? Bueno, es que un área tributaria de este entrepiso apoyará sobre la viga que a su vez lleva la carga a la columna, al eje vertical, y esta llevará la carga al suelo a través de las cimentaciones. Vean cómo la dirección de carga de la viga se presenta en esta flecha. Estas columnas
son muy rígidas, tienen mayor inercia, tienen mayor momento de inercia, o sea, al ser rectangulares, en una dirección, podríamos decirlo coloquialmente, son más fuertes que en la dirección perpendicular, o sea, son más largas. Si yo la quiero empujar en la dirección norte-sur, ella tiene más fuerza, pero si la empujo en la dirección este y oeste, la columna es más vulnerable. Entonces a eso se debe la presencia de estos elementos, columnas o muritos contrafuertes. Son el sistema de rigidez a empuje lateral, dado que en una dirección es muy fuerte y en la otra es carente, por tanto se refuerza. ¿Qué sistema sería este? Sería el sistema B. Aquí una sección estructural con las separaciones y las alturas. Y este es un isométrico que muestra, igual que en la foto, el apoyo de las viguetas o placas alveolares o que hay diferentes tipos de sistemas constructivos que funcionan de la misma forma que este que estamos presentando. Veamos acá, el isométrico nos está mostrando. ¿Qué pasa si yo tomo ahora el sentido de la carga como en la dirección norte-sur? Pues estoy invirtiendo, las vigas primarias ahora van en la otra dirección. ¿Cuál es más eficiente? Generalmente cargaremos las losas en el sentido más corto, pero cuando el módulo estructural es igual, ¿verdad? Buscaré minimizar la cantidad de elementos de arrastramiento, que es el caso de los muros. Por tanto, la otra opción tal vez sea óptima. Aparecen los mismos elementos, ¿verdad? Vemos acá que si las columnas son muy fuertes en la dirección este y oeste, son vulnerables en la dirección norte-sur, por tanto aparecen estos muritos rojos. Y siempre las flechas que me indican la dirección en la que están cargando los elementos. La losa carga en las vigas celestes por tanto cargarán en las columnas y estas sobre las cimentaciones. Más ejemplos en isométrico del mismo alternativa de carga. Bien, ¿qué es diseño sísmico de las estructuras? Toda estructura y cada parte de la misma deberá ser diseñada y construida para resistir movimiento sísmico. En estos cálculos entran los parámetros siguientes. Parámetros de zonificación, características del sitio, categoría de ocupación, es decir, si es hospitalaria, si es educativa, si es vivienda, si es comercial, configuración del sistema estructural, como hemos podido ver la tabla resumen, y las alturas, entre algunos parámetros que inciden en el diseño. Bien, veremos un ejemplo a través de diagramas que serán profundamente estudiados en las asignaturas de estructuración, el comportamiento de marcos para acciones verticales y de cómo estas reaccionan. Veamos. ¿Qué puede haber? Criterios habituales de predimensionado. Las vigas ante carga gravitatoria vertical son iguales en las distintas plantas. Las plantas inferiores tienen columnas o pilares que son más robustos. En las plantas inferiores la fuerza axial gobierna el diseño y en las plantas superiores el momento flector gobierna. Todo esto se traduce en los esquemas de flechas o deformadas. Tenemos la catenaria, la deformada de las vigas. Las cargas, los esquemas de las cargas axiales y vemos como en color gris se presentan las máximas compresiones de los dos ejes verticales del centro. ¿Por qué? Porque esta columna cargará el área tributaria de la losa y la viga, el área tributaria de losa, así de diafragma rígido de la mitad de este claro y la mitad del otro, mientras que la de las periferias solo cargan la mitad de este entrepiso. Tenemos los diagramas de esfuerzos cortantes máximos cerca de los apoyos en el caso de nudos rígidos y tenemos los elementos de momento flector para vigas empotradas donde la máxima deformada se da generalmente al centro del claro, que es congruente con el diagrama de flechas o deformadas. Pero ¿qué pasa con los pórticos ante acciones horizontales? El edificio es muy alto o la sismicidad es muy fuerte, las acciones horizontales rigen un predimensionado. Quiere decir esto que en zonas sísmicas un edificio no solamente debe revisarse ante carga gravitatoria, sea esta carga muerta por el peso propio de las estructuras, instalaciones, etcétera, o las cargas vigas por la ocupación las instalaciones itinerantes. En las plantas inferiores las vigas deben ser más robustas. Los pilares más robustos en las plantas inferiores también. Esto coincide con las anteriores. Todos los pilares deben ser iguales. Hay inversión de momentos. Ya veremos qué es esto.
Y finalmente las cargas horizontales grandes en comparación con las verticales pueden llegar incluso hasta la cimentación. Este es un esquema realizado en el programa Winneba, donde se muestra cómo es la deformada y los desplazamientos que pueden llegar a generarse en la estructura ante empuje lateral. Vemos también aquí que ante este empuje pueden haber, aquí en rojo se muestran las columnas traccionadas y brutales esfuerzos de tracción en los primeros niveles y esfuerzos de compresión. Y hay una alternancia puesto que la fuerza sísmica actúa en dos direcciones en dos sentidos. O al menos así se asume para establecer el modelo de cálculo. Grandes esfuerzos cortantes en la base y grandes momentos. No todas las vigas funcionan igual. Bien, en este sentido, este tipo de sistemas estructurales deben contemplar estos esfuerzos de tracción y sistemas resistentes que los resistan, valga la redundancia, que le llamaremos a estos arriostramientos. No son nada más y nada menos elementos que rigidizan generalmente, están sometidos a grandes esfuerzos de tracción, pero recordemos que el edificio se moverá en ambas direcciones en dos sentidos. En realidad se mueve en todas las direcciones. Es difícil predecir, pero hay modelos, a estas alturas ya hay modelos de cálculo que establecen o estiman cómo actúan en un edificio y por tanto cómo diseñar el edificio para que responda a ello. Si un sistema está rigidizado, veamos que los desplazamientos ahora son menores, pues hay un atado de las estructuras a través de los diafragmas rígidos. O sea, hay una mejor distribución de los esfuerzos, el edificio se deforma menos. También tenemos que estos elementos pueden llegar a sobrecomprimir algunas columnas y estas sobrecompresiones pueden llegar a generar grandes esfuerzos de corte, pero que disminuyen en la base. Y otra distribución de momentos flectores en los pilares en las vigas se disminuye. Aquí lo que más nos interesa será no descuidar el eje vertical, pues el rol protagónico en un sistema resistente es de las columnas más que de las vigas. Las reglas básicas del proyecto sismo resistente recomendadas por el profesor López es: debe haber resistencia lateral, debe haber simetría mecánica en planta, debe haber regularidad mecánica y geométrica en la medida de lo posible, formas compactas en planta, ligereza especialmente en la parte superior. O sea, estas piscinas y estas supermasas en los pisos últimos no son recomendables. Resistencia y rigidez a torsión en el edificio. Ya veremos ejemplos. Rigidez de lodos forjados en su plano, o sea, es decir, entre pisos rígidos. Ductilidad, amortiguamiento y redundancia estructural son conceptos de la dinámica estructural. Esto compete al 100% a el ingeniero especialista en materia. Columna fuerte, viga débil. Este criterio debe hacerse valer. Evitar columnas cortas. No deben haber punzonamientos en vigas, o sea, una columna debería descargar hasta el suelo y no sobre una viga, ni siquiera una viga de gran canto, pues entonces estaríamos dando viga fuerte y columna débil. Cuidado con las soluciones arquitectónicas fantásticas. Y si es posible un comportamiento estructural sencillo, sin tantas astralidades, al menos para iniciarnos en esta área de estructuración. Y por supuesto la separación entre edificios colindantes, como hemos visto en el ejemplo anterior. Esto es un ejemplo que muestra que en una dirección las columnas son suficientemente rígidas y requieren en la otra dirección arriostramientos. Este puede ser el caso cuando se utilizan perfiles tipo H o W. Vemos en este ejemplo que para un edificio de 10 plantas ante carga gravitatoria, estos son los esquemas. Momentos flectores en vigas máximas deformadas al centro del claro, grandes momentos en los empotramientos, los grandes cortantes en la parte baja y las supercompresiones en los pilares del centro. Pero ¿qué pasa cuando le metemos arrastramiento y carga lateral? Hay ahora otra distribución de esfuerzos. Cada elemento estructural contempla un rol y así es como se diseñan las estructuras. No se puede asumir que si yo introduzco paredes que no estaban contempladas en un edificio, se siga comportando igual. Los edificios se comportarán de acuerdo a cómo estén configurados desde su inicio. En la medida en que un edificio vaya siendo modificado por el uso, así también su comportamiento será modificado. Entonces, cuidado. Claro, el diseñador no puede tener toda la responsabilidad durante la vida útil, pero sí debe dejar un manifiesto de recomendaciones o debe dejar una memoria descriptiva de la edificación y de cómo que le quede claro al propietario.
Bien, el ejercicio finalmente terminó en una recomendación de arrastramiento efectivo, es decir, no tenemos por qué tener la cruz de San Andrés solo en un extremo del edificio, como estaba el ejemplo inicial, sino que tenemos una estrategia integral de rigidización o de arrastramiento. Y en la otra dirección, los perfiles sabíamos que eran más rígidos. Aquí estamos citando otra literatura, pero los conceptos siguen siendo similares, ¿verdad? De por qué una edificación contempla rigidez y otras no, ¿verdad? O sea, una edificación puede ser rígida de acuerdo a la configuración geométrica y también la disposición de los elementos resistentes, tanto en planta como en altura. Bien, un ejemplo también que es usual en nuestro medio, observar diferentes sistemas constructivos. Aquí podemos observar mamposterías reforzadas con marcos estructurales de acero. En este caso, hablamos de rigideces diferentes. El acero tendrá una forma de vibrar y de desplazarse y la mampostería tendrá otra. ¿Qué pasa? La que es más rígida tenderá a golpear a la más débil. Entonces, cuando hay una débil es mejor separarla y generar estas estrategias, son juntas. Esto es la responsabilidad de diseñar una junta, recae sobre aquel que hace su cálculo estructural. Más conceptos. Para evitar que los elementos ortogonales se deformen, ya sabemos que una figura ortogonal es susceptible de deformarse, a diferencia del triángulo, hacemos uso del contraventeo o arrastramiento. Esto forma parte de una jerga, ¿verdad? O sea, de una forma de nombrar a los elementos con la que nos iremos relacionando cada vez más. Aquí en la imagen mostramos 3 tipos de rigidización con arrastramientos. ¿Cómo colocarlos? ¿Será que los puedo colocar como yo quiera para hacer una composición? No, no podemos decir que le corresponde al 100% a un ingeniero colocar los arrastramientos, sino que también es un diálogo entre el diseñador arquitectónico y diseñador estructural. ¿Por qué? A ver, porque las fachadas generalmente en edificación vertical o en arquitectura vertical debe cuidarse porque a través de las fachadas es que se obtiene la ventilación natural. Entonces los elementos en fachada, además de su función estructural, también hay que cuidar la función termodinámica. Entonces, ¿cuál de las 3 es más eficiente? Pues podríamos decir que tal vez esta, pero tal vez esta no lo requiere porque el edificio es muy rígido, porque es bastante simétrico, porque es bastante compacto, pero este que ya es más alto, por lo tanto más esbelto. O sea, hay una relación mayor entre el ancho y la altura, entre los lados en planta y la altura. Y también hay que decir que la simetría debería ser la mejor amiga de la sismoresistencia. ¿Qué otras estrategias hay? Bueno, podemos rigidizar tanto con arrastramientos o con muros. En este caso estamos viendo la disposición en planta de estos muros. ¿Qué pasa con los muros en las fachadas? Bueno, nuevamente repitiendo, las estrategias de rigidización deben ir de la mano con el diseño arquitectónico. Hay manera de predimensionar los muros. A priori no es como predimensionar sistemas ante carga gravitatoria, que se hace una sumatoria de pesos. Y se predimensiona generalmente en el ejercicio arquitectónico para el más desfavorable. En el caso del empuje lateral, es difícil estimar con cálculos sencillos esos empujes laterales. Bien, ahora, ¿cómo disponer esto? Esto es un criterio que necesitamos aprender. La disposición de los elementos que rigidizarán la estructura ante empuje lateral deben estar de forma óptima, ubicados en planta, donde generalmente en las periferias. Si todo se concentra al centro del edificio, sí tendrá sistema resistente, pero no tendrá resistencia a la torsión. Y ahí vamos a encontrarnos con otro concepto. ¿Qué pasa también si todo lo concentramos en un punto? Tenderá a girar o a rotar alrededor de ese punto, hará pivote alrededor del punto más rígido. Entonces, cuidado. Debe haber elementos resistentes en una y otra dirección, ubicados de forma estratégica. Veamos aquí más ejemplos. Veamos cómo
si yo ubico elementos solo en una dirección y las columnas no tienen suficiente rigidez para resistir el empuje en la otra dirección más débil, entonces el edificio va a torcer. Si yo tengo esta configuración, más me vale que las columnas tengan mayor resistencia, tengan mayor rigidez en la dirección perpendicular a los muros. ¿Qué pasa si los ubico yo al centro? El problema es que las columnas en la periferia serán las más castigadas y podrán estar susceptibles a fallo. Un edificio no debe ni tener desplazamientos excesivos, ni debe bailar el twist motion ni el rocking motion. Son términos también de la ingeniería. Ahora, ¿cómo se ubican estos elementos? ¿Qué debemos saber como arquitectos? Bueno, debemos saber que hay geometrías en planta de edificaciones que no son del todo favorables a la sismoresistencia, tales que la L, la T, la C, la X, etcétera, ¿verdad? O sea, todo aquello que tiene esta geometría tendrá que tener ciertas estrategias. Asimismo, debemos verificar que no haya concentración de rigideces, o sea, tenemos elementos muy rígidos, elementos resistentes verticales, en este caso son muros en planta y las columnas en la trama ortogonal. Entonces, el centro de rigidez se concentrará lo más cercano posible a la ubicación de la mayor cantidad de elementos resistentes. Pero tenemos un centro de masa, un centro de gravedad. Si hay una separación de estos dos centros, se denominará excentricidad, y el edificio, entre mayor sea esta excentricidad, que está regulada en la normativa y que le corresponde al ingeniero de cálculo estimarla, entonces el edificio torcerá. Aquí algunos ejemplos a los que todas las tres preguntas deben ser respondidas con un sí. Veremos aquí ahora. Colocaremos en un color oscuro las respuestas. Ok. ¿El edificio debe tener resistencia lateral en ambas direcciones? Debería ser sí. ¿El edificio tiene simetría? Debería ser sí. ¿El edificio tiene resistencia a la torsión? También debe ser sí. Veamos cada configuración. ¿El edificio tiene resistencia lateral en ambas direcciones? A ver, la respuesta aquí es no, porque solo tiene la dirección vertical. ¿Tiene simetría? Pues sí, tiene dos ejes de simetría. ¿Tiene resistencia a la torsión? Sí, porque están ubicados en las periferias. El 2. En ambas direcciones sí hay. ¿Tiene simetría? No, malo. ¿Resistencia a la torsión? Sí, porque está en las periferias. El número 3. ¿Resistencia lateral en ambas direcciones? Sí. ¿Tiene simetría? No, malo. ¿Resistencia a la torsión? No, malo, porque incluso solo se concentra bien rígido por acá. O sea, esto tiene excentricidad y por lo tanto torcerá. Aquí hará pivote alrededor de la zona más rígida. Número 4. ¿Resistencia lateral en ambas direcciones? Sí. O sea, responderemos sí, excepto el 1. Miren, todos tienen resistencia lateral en ambas direcciones, aún este que tiene elementos diagonales. Pero el 4, simetría, sí. ¿Resistencia a torsión? No. Y esto es grave, porque concentramos todo al centro. Y hay una tendencia que el arquitecto quiere ocultar estos mamotretos, estos muros, para liberar la fachada. El problema es que el desempeño estructural no es óptimo y encarece, por tanto, la estructura. Debemos pensar en la seguridad y la integridad de los ocupantes antes que en estas arquitecturas fantásticas que satisfagan egos. No debemos nunca sacrificar la seguridad y la integridad de las personas por generar arquitecturas y diseños fantásticos que no le aportan en nada a nadie. Bien, el número 5. ¿Tiene simetría? No. ¿Tiene resistencia a la torsión? Tampoco, ¿verdad? El número 6, ¿tiene simetría? Tampoco. Resistencia a la torsión sí que la tiene, está en las periferias. El 7, ¿tiene simetría? Sí. ¿Resistencia a la torsión? También. La tiene, aunque no la más eficiente. Y esto es un claro mensaje, que podríamos tener las esquinas combinadas con un elemento al centro. La número 8 y la número 9 la número 9 es también el extremo. Hay una tendencia del ingeniero a tapar la fachada y esto tampoco puede ser, pues la ventilación tampoco debe ser sacrificada en aras de la estructura. El número 8 podría ser una solución óptima. Bien, aquí presentamos un ejemplo que ya les dejaremos para que ustedes lo vayan observando. Lo relevante de este ejemplo es que es de la interfaz Robot de Microsoft y se ha hecho un ejercicio de predimensionado y de simulación estructural. Se le han simulado los empujes de viento, porque generalmente el viento es el mayor enemigo de las torres esbeltas, aquellos edificios que ya son denominados rascacielos. Para este ejemplo, es un edificio de 200 metros de altura,
aproximadamente 45 plantas, si asumimos 4 metros por planta en promedio, tiene un área en planta lado por lado 50 por 50, y entonces ya esto nos da una idea de la clase de edificio que es. Son estructuras metálicas. Este es un ejercicio que fue desarrollado por un arquitecto e ingeniero. Bien, tenemos aquí los elementos de circulación vertical al centro y están rigidizados, porque donde yo abra hueco, lo que estoy haciendo es debilitar el diafragma rígido. Entonces tengo que ahí atacar y rigidizar con estructura. Pero la estrategia de esta torre para evitar la deformación es ocupar la fachada como sistema de ariostramiento. Veamos, y cada cierta cantidad de piso tenemos los denominados outriggers, o que podrían denominarse en español como ariostramientos tridimensionales. Tenemos aquí las interfaces, o sea, el programa presenta los resultados a través de estas gráficas, donde presenta valores mapeados, de alguna forma, los valores de los esfuerzos y reacciones. Este es un esquema que muestra que cuando los núcleos de circulaciones verticales, que son huecos en las losas para que se ven ahí los elevadores y las escaleras, generalmente se requieren que los perímetros de los huecos están muy rígidos, generalmente con muros o con unas vigas de gran canto. ¿Qué pasa? Que entonces hay una tendencia que el resto del diafragma se cuelga del núcleo rígido. Por lo tanto, solo el núcleo no es una estrategia al 100% eficaz. Y finalmente, uno de los elementos más importantes es que cuando las presiones del viento empujan, el edificio desplazará. Y uno de los lineamientos para verificar si esos desplazamientos están bajo norma sería que la altura, si la dividimos entre 500, estamos hablando que este desplazamiento debe ser igual a un 500avo de la altura. Si se excede en el primer ejercicio de cálculo, debe volver a plantearse la estrategia de rigidez. Quiere decir que aquí 59 ha excedido los 40 centímetros permitidos para este edificio. La norma me dice que solo me permite 200 metros entre 500.4 metros. Y aquí me han dado 59 centímetros, o sea, es decir, estoy excedida. Ni con los outriggers, ni con el montón de arrastramientos del edificio, logro controlar el desplazamiento del edificio. Y esto sucede en la arquitectura vertical. Entonces, hay que nuevamente rediseñar, ¿verdad? También hay otro tipo de cálculos que como conocimiento general quiero mostrarlo, y es que, dado por la dinámica estructural, ¿verdad? Verificar cuáles son los modos de vibración del edificio, la forma en la que se va a mover, en la forma en la que, coloquialmente hablando, la forma en la que va a bailar el edificio. Y de esto depende también la estrategia de rigidización del edificio. Algunos ejemplos de cómo se dan los arrastramientos en algunos edificios. Vemos acá, estamos llegando ya a los ejemplos al fin de la presentación. Y veamos que tenemos estrategias de arrastramiento de varias plantas, o sea, un solo elemento. Claro, no tenemos si esto es un perfil tipo H y hablamos de una viga de, qué sé yo, a ver, 3, 3, 3, 3, y en diagonal estaríamos hablando de unos 12 metros, de 12 a 15 metros. ¿Cómo vamos a transportar semejante viga, verdad? Entonces ese es el problema. Si yo no puedo transportar la viga como un solo elemento, tendrá uniones y entonces el desempeño será diferente. Y tal vez estoy encareciendo el proyecto. Debo pensar en todo momento en todos los desempeños que el edificio pueda tener. Vemos aquí un ejemplo que lo hemos puesto más que nada para decirles que esto es un ejemplo de irregularidad vertical, porque tenemos que las áreas del piso superior son mayores a las de los pisos inferiores, y debe ser al revés. Si vamos a hacer una decreción que decrezca el área en planta, sería mejor que sean mayores abajo y no que arriba, porque entonces aquí estamos contraviniendo las indicaciones, tenemos más peso arriba y está contraindicado el máximo peso arriba en zonas sísmicas, porque aumentará el desplazamiento. Si yo empujo algo pesado arriba, la inercia va a hacer que los desplazamientos sean mayores y me deformará las zonas bajas. Otros edificios con núcleo rígido susceptibles a torsión y que debería entonces contribuir todo el sistema de columnas en fachadas con el elemento rígido del centro. Dos ejemplos de dos edificios, uno con una estrategia de arrastramiento en fachada y otro con sistema rígido del núcleo central. Otro edificio de cómo
Los arriostramientos también sirven para rigidizar fachadas acristaladas. Estas no son del todo estructurales resistentes, del sistema resistente del edificio. Y uno de los mejores ejemplos de cómo se utilizan las diagonales o los arriostramientos es el Pompidou de París, donde Peter Rice, que fue el escritor de Un ingeniero imagina, que trabajó de la mano con Richard Rogers y Renzo Piano en el concurso de diseño del Centro Pompidou, y lo ganaron gracias al ingenio de todos. Pues esta es una super viga, es un claro enorme, que supera los 25 metros, y que no tiene apoyos al centro. Entonces, por lo tanto, para evitar la deformación por flexión, ¿verdad? Por la misma gravedad no nos vaya a afectar, se generan estas estructuras de alma abierta, tipo cercha. Y lo que hacen es un empotramiento, perdón, un apoyo articulado, esta es una articulación, permite los giros, y cuando esta se quiera deformar de forma encatenaria, entonces el voladizo actúa, y aquí está este cable que empuja esas deformadas y las lleva hasta el suelo. O sea, es una súper estrategia de arrastramiento. Veamos aquí más, una foto del detalle hermoso, estructural, es un reflejo de la coordinación óptima entre un ingeniero de cálculo de Obearup y en el caso del asocio de Rogers con Piano, ¿verdad? Dos grandes arquitectos de la arquitectura internacional, más del Centro Pompidou. Otros ejemplos de cómo se utilizan las columnas y cómo se optimizan con las estructuras a través de estructuras arbóreas, ¿verdad? En vez de tener un palito aquí vertical, la diagonal descarga de mejor forma y entonces equilibra los empujes. O sea, la columna, a la vez que columna, también es columna arriostrada, contrafuerteada, ¿verdad? Y aquí vemos, miren, hace las veces de arbotante, que es el principio más utilizado en el sistema gótico, pues Calatrava es un gótico de nuestra época. Aquí vemos más de esa estructura. Bueno, y qué decir del verdadero genio de la aplicación de los principios del gótico en la arquitectura, Gaudí, que inventó el arco catenario haciendo, generando unas cadenas o unas catenarias, colocándole peso y para verificar que al invertir los 180 grados, esta era la inclinación requerida para soportar el peso. De esto hay mucha literatura en las redes. Y uno de los ejemplos del mismo maestro Calatrava, pero que ejemplos de arquitectura ciertamente egocéntrica, ¿verdad? Bueno, hay países o hay proyectos que se lo pueden permitir. El edificio ya está torcido desde su etapa de diseño y para equilibrar esas torsiones ha creado todo un sistema atirantado que descarga a esta columna vertebral. Miren a este elemento que está incluso curvado. Cada piso va torciéndose respecto al centro y va equilibrando estos empujes con este sistema atirantado. Pero estos jalones de esta megacolumna vertebral se descargan todas a unas bases de concreto que son unos usos extremos de los materiales, ¿verdad? Que ya también atentarían contra la huella de carbono, o sea, hace un uso brutal del material. Bueno, y aquí vamos un poco de la tecnología constructiva y de cuántas máquinas y grúas se están vaciando. Vemos pocos obreros y muchas máquinas. Llevar el diseño al límite. Vean aquí la cantidad, aquí son jaulas de acero de refuerzo. Y son varios momentos de concreto. Y donde hay concreto habrá cimbra. Entonces aquí también tenemos que se ven enfrentados al diseño estructural de los moldes. Bueno, una estrategia que nos parece bastante interesante es esta estrategia de arrastramiento tridimensional en fachada para este edificio en Tokio. Es un superpolín espacial vertical. Todo el edificio en sí mismo es una super viga empotrada en la base. Y tenemos también otro tipo que no nos engañemos, muchas veces en aras de generar alguna dinámica en fachada, pues son estructuras aporticadas, ortogonales, simétricas, muy regulares, pero que ya en fachada la gente se aloca y pone estas cosas raras, ¿verdad? Entonces,
Lo traemos nada más como un ejemplo de que el hecho de tener simetrías en las estructuras no quiere decir que las tendré en fachada. De hecho, la fachada no responde a los sismos, bueno, que debe asegurarse para sismos, sí, pero responde a las dinámicas más que nada climáticas, ¿verdad? Son otras estrategias. Y aquí un poco de lo que no deberíamos hacer, aunque estos edificios están, sobre todo, está en una zona de las más sísmicas de la Tierra, en Tokio. Vemos como un súper voladizo, apoyar varios pisos en un voladizo, eso es lo que no debemos hacer. Esto es una tremenda asimetría y una tremenda irregularidad en planta. Y una de las estrategias de lo que ha hecho Japón para rigidizar sus edificios. Otro concepto estructural muy innovador, lo sigue siendo todavía, y de hecho haremos casos de estudio similar a este concepto, es que tenemos un núcleo, es un rack, y cada unidad habitacional es este cajoncito que viene y se empotra. Pensemos como que fueran de estos dispensarios del supermercado donde yo pongo, tiene varios ganchos de soporte y ahí cuelgo las masas. ¿Qué pasa? Que esto no se debe deformar cuando yo no he colgado al 100% todas las capsulitas. Esta es la Nakai Capsule Tower de Kishi Kurokawa, un gran proyecto. Hay muchos videos en la red también. Algunos contextos dimensionales y los medios consultados. Gracias por su atención. Hasta luego.